Ayer se vivió en todo el mundo el Día de la Salud Mental para poner sobre la mesa estas enfermedades que afectan a millones de personas. Y es que un informe de la ONU reveló que la mitad de los niños residentes en la Franja de Gaza sufren problemas de salud mental, mientras que un tercio de los 2 millones de habitantes de ese territorio requieren apoyo psicológico y solo cuentan con solo un hospital para ello. Por eso saludamos a Raquel Martí. Ella es directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en España. Raquel, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes en Directo América de France 24 y también nos acompaña nuestra especialista en temas de salud, Mar Romero Sala. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Queríamos empezar preguntando, ¿no?, por estas consecuencias a largo plazo que tiene sobre la salud de los niños. Estamos hablando eso, de una gran cantidad de menores de edad que necesitan atención psicológica, no la están recibiendo. Sabemos que demoras en recibir atención empeoran las enfermedades. Esto a largo plazo, cuando estos niños sean adultos, ¿cómo van a ser sus vidas? Pues muy complicadas, porque estas secuelas psicológicas que arrastran debido al contexto en el que se encuentran en Gaza les evita poder desarrollarse a nivel educativo, pero también como personas. Y en el largo plazo, pues todas estas secuelas psicológicas desembocarán en problemas de salud físicos y mentales. Tenemos que tener en cuenta que la Franja de Gaza es un pequeño territorio que alberga a 2 millones de personas que viven en 365 kilómetros cuadrados. Y esto produce ya de por sí una densidad de población enorme. Además, la llaman la cárcel al aire libre más grande del mundo. Y esto es debido a que Israel, desde hace ya 15 años, no permite la entrada ni la salida de población y la franja vive totalmente rodeada por tierra, mar y aire por el ejército israelí. Este bloqueo que ejerce Israel, que impide a las personas salir de la Franja de Gaza, pero también impide al resto de los palestinos de Cisjordania o de Jerusalén Este entrar en la Franja de Gaza, lo que ha hecho es colapsar la economía. Si a esta situación le añadimos que de forma recurrente Israel lleva a cabo operaciones militares sobre la Franja de Gaza, recientemente hemos sido testigos de 3 días de ofensivas en el mes de agosto pasado, que acabaron con la vida de un número elevado de niños y de personas. En concreto, 84 niños perdieron la vida entre el año 2021 y 2022, porque no habíamos terminado de salir del impacto que provocó la ofensiva del 2021 y, como digo, en el 2022 hubo otra ofensiva. Ese constante sometimiento a la violencia hace que prácticamente, yo diría, me atrevería a decir, que la inmensa mayoría de los niños dentro de la Franja de Gaza padecen trastornos de estrés postraumático. Raquel, yo le quería preguntar específicamente por las niñas y las mujeres que viven en la Franja de Gaza, justo también cuando hoy se celebra el Día de la Niña. ¿Son más vulnerables a sufrir de problemas de salud mental, a sufrir maltratos también por parte de las personas? Bueno, yo creo que en general los niños están más expuestos a la violencia porque los niños, muchos de ellos, están en las calles, salen a la calle. El problema de las niñas es que las niñas permanecen prácticamente en sus casas cuando no van a la escuela, cuando no hay escuela por las ofensivas militares y en ese sentido están más protegidas de la violencia externa. El problema es la violencia doméstica. Cuando hay una escalada de violencia, cuando la población está sometida a este estrés extremo, tenemos constatado que aumenta la violencia dentro de los hogares y ahí es donde están las mujeres y las niñas muchísimo más expuestas. Además, hay que tener en cuenta que están viviendo bajo una sociedad patriarcal en el que restringe mucho de sus derechos como personas y a la vez están sometidas a la ocupación, con lo cual viven una doble discriminación. La presión israelí, la ocupación israelí y la sociedad patriarcal en la que se encuentran. Raquel, hablaba de 84 menores que han muerto entre 2021 y 2022, una cifra totalmente abrumadora. Queríamos saber, ¿no?, estas muertes provocan, imaginamos, un efecto, ¿no?, en la comunidad, en los amigos, en las familias de los niños que han fallecido. ¿Cómo es esta onda expansiva que viene de una de estas muertes? Pues a mí una de las imágenes que más se me graba cuando hay una ofensiva es que en nuestras escuelas al día siguiente hay pupitres vacíos. Y cuando los niños llegan a la escuela el primer día tras una ofensiva militar,
que digamos que es un espacio en el que se van a sentir protegidos, es una vuelta a la normalidad, van a reencontrarse con sus amigos, sus compañeros, sus profesores, llegan al aula y se encuentran pues una serie de pupitres vacíos, ¿no? Y esto ya es darse contra la realidad en ese momento y de ver que faltan sus compañeros, porque o bien están heridos o bien están muertos. Y esto es una constante en nuestras escuelas. Ocurre no solamente cuando hay estas ofensivas a gran escala por parte de Israel, sino que además ocurren a nivel cotidiano en el día a día, puesto que hay incursiones militares terrestres prácticamente todas las semanas. Se dispara desde el límite periférico de Gaza, hay garitas y hay también máquinas que están, armas que están dirigidas desde Tel Aviv que disparan a la población cuando se acerca a este límite periférico. Con lo cual, la exposición a la violencia es constante y esto afecta muchísimo al desarrollo de los niños. Siempre hay un niño en su familia, un primo, un hermano o siempre hay un vecino, un compañero que ha sufrido esta violencia. Y muchas veces además son testigos, ven cómo esos niños mueren, ven cómo esos niños son amputados y ven situaciones horribles en el día a día que ni los adultos podríamos soportar. Raquel, también estabas hablando que la Franja de Gaza está rodeada, bloqueada prácticamente en todo su territorio por las autoridades israelíes. Evidentemente una economía completamente deprimida, casi inexistente. ¿Cómo existe estas personas allí? ¿Cómo viven? ¿Cómo hacen para alimentarse? Además, imagino que también tienen dificultades para ingresar la ayuda humanitaria a este territorio. Por supuesto, también todo esto genera una situación de estrés que afecta evidentemente la salud mental de todas las personas. Rápidamente, no quiero dejar eso de lado. Sí, bueno, esto lo viven con muchísima angustia. Hay que tener en cuenta que este bloqueo ha producido, como dice, el colapso de la economía en Gaza. Hay un 60% de desempleo, es uno de los desempleos más elevados del planeta y también tenemos que el 65% de esta población vive por debajo del umbral de la pobreza. Un indicador muy visual es que antes del bloqueo, UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, alimentaba a 80.000 personas. Hoy en día, 15 años después del bloqueo, alimentamos a 1.200.000 personas. Es más de la mitad de la población de Gaza que vive exclusivamente de la ayuda alimentaria que distribuye UNRWA. Pero también hay otras agencias que distribuyen alimentos al resto de la población no refugiada y también hay muchísimas ONGs internacionales que tienen que ayudar en todos los niveles, nivel sanitario, nivel educativo, distribuir kits higiénicos, cuando hay ofensivas, proveer de medicamentos a los hospitales. La situación realmente es angustiosa porque es que Claro. además viven esperando la próxima ofensiva militar.